Acusación contra Sergio Muñoz, muchas críticas, en particular del oficialismo, se volcaron contra la presidenta de la Cámara y contra la mesa por haber aceptado que se hubiera votado en conjunto esa acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Vamos a la moneda, hay llamado urgente. Valentina. Está instalado ya por lo menos el micrófono donde va a hablar el subsecretario del Interior, pero yo todavía veo corriendo al equipo técnico instalando parlantes y afinando los últimos detalles para esta tan anunciada declaración que va a dar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aquí en el Palacio de la Moneda, después de que conociéramos de esta denuncia presentada en su contra por abuso sexual y violación. Ya temprano su equipo, o sea, apenas supimos de esta noticia, su equipo transmitió que sería él quien iba a salir a responder por estas acusaciones o a dar algún tipo de declaración sobre este asunto. Habíamos intentado conversar con otras autoridades de gobierno, la misma ministra del Interior dijo que tuviéramos algo de paciencia, que iba a ser el subsecretario Monsalve quien hablara, y también el ministro de Justicia, Luis Cordero, ingresó aquí al Palacio de la Moneda pasado el mediodía diciendo también que no tenía mayores detalles y que teníamos que esperar. El equipo del subsecretario ya nos ha confirmado que en los próximos minutos aquí en el patio de Los Naranjos va a hablar el subsecretario Monsalve. Está instalado ya el micrófono, se está chequeando audio y nos habían dicho que en un máximo de 20 minutos ya debiera salir. No sabemos si se va a responder preguntas, yo presumo que no, sobre todo pensando en lo que se está especulando respecto a la decisión o la información que se puede dar a conocer en este punto de prensa, o más bien declaración a los medios de comunicación que hará el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ustedes decían que también dentro de los partidos políticos se está ya comentando sobre posibles reemplazos para el subsecretario del Interior, pero esto es algo que no tenemos todavía confirmado. Vamos a ver si es el mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien da esta información y cuál va a ser el tenor justamente de esta declaración a los medios que debiera dar en los próximos minutos aquí en la sede de gobierno. Yo entiendo que no le han ofrecido a nadie el cargo por ahora, pero efectivamente andan dando vueltas cálculos, nombres, en fin, todo esto porque la política es cruda y es sin llorar, como decía un antiguo senador. Se especula sobre el cupo, que es del Partido Socialista, en la Subsecretaría del Interior. O sea, siempre empiezan estos cálculos que son súper fríos y súper terribles en medio de una situación tan compleja como esta. Hay una persona, una mujer, 32 años, dicen las primeras informaciones, entre 13.cl en La Tercera, que está denunciando una agresión sexual importante, con hartos detalles que están siendo publicados y que se van conociendo casi al minuto, y eso es lo que está de fondo en este asunto. Esa denuncia es la que pone al gobierno en un problema, porque debe decidir qué criterio va a aplicar con el subsecretario del Interior. Como decíamos hace un rato, Valentina, el criterio TOA de que una autoridad no puede ser formalizada se queda corto para enfrentar una situación de este tipo en un gobierno que además todas las bancadas del oficialismo ya le están recordando. Se trata de un gobierno feminista. Viene el subsecretario, Valentina. Ahora sí, ya a lo lejos vemos, aparte de su equipo, se está acercando en este rato este micrófono que está instalado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ustedes lo ven en imágenes, ya se va a concretar esta esperada declaración después de esta denuncia por abuso sexual y violación que presentó una funcionaria de gobierno, una funcionaria del Ministerio del Interior en su contra. Vamos a escuchar ahora al subsecretario Manuel Monsalve. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia. Quiero transmitir dos informaciones y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar, pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la
absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la moneda. Les quiero dar las gracias a todos. Secretario. Ya, parte de las declaraciones del subsecretario del Interior, tiene un largo camino. Se metió un poco antes, se metió en la oficina directa, uno de los salones del Ministerio del Interior, que está justamente en las oficinas de la ministra. No se fue directo hasta el lugar donde usualmente se instala el subsecretario, que es al fondo del patio de los Cañones, pero lo escuchábamos. Ha presentado su renuncia a la subsecretaría del Interior, Manuel Monsalve, después de que durante esta semana, dijo él, conociera sobre esta denuncia en su contra, una denuncia por abuso sexual y violación, y parte de los argumentos que él da para presentar de inmediato su renuncia es que a su cargo tiene precisamente la supervisión de las policías, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, lo que hace incompatible que él permanezca en esta posición, considerando que van a ser las policías las que van a estar a cargo de las diligencias de esta indagatoria que, recordemos, lleva el fiscal Javier Armendáriz de la Fiscalía Centro Norte. Se ha presentado entonces la renuncia. Ya no es subsecretario del Interior Manuel Monsalve, a quien escuchábamos hace instantes aquí en el Palacio de la Moneda. No respondió preguntas, no pudimos tener el detalle, por ejemplo, respecto a si él había comunicado, nos imaginamos que sí, pero si es que había comunicado a inicios de esta semana o no esta información al propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien ahora va a tener que comunicar, nos imaginamos que durante esta misma tarde, considerando también este contexto complejo que se está viviendo en materia de seguridad, quién va a ser el sucesor de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior. Lo que dice el ex subsecretario Manuel Monsalve es que él tiene la convicción de que no ha incurrido en ningún delito a propósito de estas denuncias que se han presentado en su contra y que va a trabajar para defenderse. Parte de la breve declaración que escuchábamos hace instantes de parte de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. Oye, Valentina, se le sentía la voz quebrada al subsecretario dentro de todo. Bueno, evidentemente es una situación muy compleja la que está enfrentando, porque son delitos muy graves que incluso pueden afectar a su familia, ¿no es cierto? Y se le notaba que estaba bastante, digamos, aguantando ahí una emoción bien fuerte. Claro, lo hemos visto muchas veces al subsecretario del Interior dando declaraciones, pero en este caso el tono era sumamente distinto. Es una denuncia extremadamente compleja, como ustedes decían, también con efectos familiares, así es que efectivamente el tono que vimos y las expresiones que vimos durante esta jornada eran completamente distintas. Yo me doy vuelta porque la ministra del Interior iba cruzando al fondo del Palacio de la Moneda hacia el lado de las oficinas de la Presidencia de la República, así es que seguramente cruzó hacia allá la ministra Carolina Toá, probablemente para conversar con el presidente. Vamos a ver si después de esa cita tenemos ya la información respecto a quién va a ser él o la sucesora de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior. Ya se rumorean nombres, hay nombres que están dando vuelta, pero vamos a ver si ocurre finalmente aquello. Dice el subsecretario del Interior, además, que él tiene una relación diaria con el Ministerio Público. Es evidente que no podía seguir en el cargo, no hace alusión alguna al criterio feminista que podría también haber informado una decisión como esta. La renuncia de una persona que había tenido un desempeño alabado en general por la política, salvo por la oposición, que lo involucraba también en los resultados en torno al tema de la delincuencia, pero en general había tenido una buena evaluación en su trayectoria, tanto así que nos sonaba como un nombre muy natural para encabezar el Ministerio de Seguridad en la medida en que este se termine su tramitación en el Congreso, y que el 6 de septiembre del 2022 podría haberse convertido en ministro secretario general de la Presidencia. Hubo un cambio de última hora que impidió ese traslado y Manuel Monsalve debió quedarse en la Subsecretaría del Interior, pero absolutamente empoderado casi como un ministro más, el subsecretario por lejos el más importante del gabinete del presidente Gabriel Boric. Esa figura ha terminado su carrera en el gobierno en esta jornada. Y bueno, dependiendo de cómo resulte el resultado de esta investigación, es una figura política que tenía una carrera por delante. Si de hecho estábamos conversando si iba a renunciar o no para lanzar una candidatura al Congreso, entonces hay que ver también cómo continúa esa carrera política hacia adelante, dependiendo de cómo se vaya desarrollando esta investigación y si él puede probar entonces su inocencia de esta denuncia. Está cuesta arriba todo Bien cuesta eso arriba. en todo caso.
bien en un sentido además bien republicana la comparecencia. Estaba solo en el Palacio de la Moneda en su última acción como subsecretario del Interior y diciendo que cualquier otra pregunta, aparte de decir que va a defender su inocencia, digamos, pero cualquier otra pregunta sobre esto la va a contestar fuera del Palacio de la Moneda, que es lo que corresponde al ciudadano Manuel Monsalve, que es en lo que se ha convertido ahora, acusado por delitos graves y con un proceso por delante que puede durar bastante tiempo en una situación muy incómoda para él desde el punto de vista personal y político. Y también es importante recordar un poco lo que dijo, ¿no es cierto? Menciona dos elementos que yo creo que son bien importantes. Uno, que presenta su renuncia porque tiene que garantizar el funcionamiento del gobierno, es como su deber. Y su segundo deber es que, como tiene contacto diario con la Fiscalía, con las policías, hay que garantizar que esta investigación sea transparente, limpia, digamos, no exista ningún tipo de presión o sospecha de presión en ese sentido. Sí, yo solo quería acotar que no es lo más usual que la persona saliente sea la que sale a dar alguna declaración, menos si está en una situación de este tipo. Obviamente, cuando hay cambios de gabinete por ciertas presiones políticas, los ministros del Interior en su minuto también salen a comunicar, Valentina, pero lo usual es que sea a través de un comunicado o de otra manera que se informe este tipo de salidas. Dame un segundo que habla la presidenta de la Cámara sobre este asunto. Con la seguridad pública en nuestro país es una de las principales prioridades de los chilenos y chilenas, resguardar la seguridad, fortalecer las herramientas, y para eso tenemos que seguir el trabajo, una agenda legislativa. De hecho, esta tarde tenemos una reunión de trabajo con el presidente de la República, con los presidentes de la Comisión de Defensa y la ministra Toá, para poder evaluar el procedimiento de discusión, ¿cierto?, de la Ley de Infraestructura Crítica y otros elementos vinculados precisamente a la agenda de seguridad. Tenemos que seguir avanzando y trabajando porque la ciudadanía espera eso de sus autoridades y particularmente del gobierno. Diputada, estamos en vivo para 24 horas. Esto era lo que tenía que pasar, decía usted. Habrá espacio esto también a que pueda haber otra reestructuración en el Interior, y si es que era insostenible o no, ya que él continuara en el cargo con esta denuncia que hay. Sí. Bueno, yo creo que eso es bastante evidente. Un gobierno con las características que este gobierno tiene, que ha puesto en el centro elementos como la defensa de los derechos de las mujeres, de poner elementos y herramientas a las víctimas que llevan adelante denuncias de este tipo, evidentemente que es muy complejo y hubiese sido muy complejo sostener al subsecretario en su responsabilidad. Yo creo que él ha hecho lo correcto. Liberar al gobierno y además liberarse a sí mismo para poder llevar adelante su defensa. Si él se alega su inocencia, ¿no? Si él alega su inocencia, bueno, serán los tribunales de justicia y las instituciones, finalmente en este caso la Fiscalía, quien tenga que llevar adelante la investigación, y él podrá defenderse hoy día fuera del gobierno, porque desde adentro de la Moneda yo creo que hubiese sido muy difícil. ¿Qué le parecen las declaraciones de la ha señalado que le parece un chisme, tal vez esta denuncia contra el subsecretario o ex subsecretario de Factura? Yo creo que a ningún parlamentario o a ninguna persona nos corresponde anticipar lo que las instituciones deben investigar. Esto está en manos de la Fiscalía. Nosotros, como mesa de la Cámara, somos muy respetuosos de la división de los distintos poderes del Estado, que las instituciones funcionen y que evidentemente tanto la víctima como en este caso la persona acusada tengan todas las garantías para poder poner sus versiones sobre la mesa, y serán las instituciones las que determinen finalmente el resultado de esta investigación. Ministra, estamos en vivo para Radio Yo-Yo. Solamente preguntarle, ¿esto es una oportunidad o es un golpe? Diputada, estamos en vivo. ¿Esto es un golpe para el Ministerio del Interior y el Gobierno o es una oportunidad finalmente? Yo creo que acá lo que hay es una responsabilidad particular y personal. Ninguna persona, independiente del cargo que ejerza, está por sobre la ley. Y eso es muy importante. Creo que eso habla bien de nuestras instituciones. Cuando los ciudadanos y ciudadanas enfrentamos una denuncia frente a un delito o un posible delito, lo que tenemos que hacer es enfrentar la institucionalidad y, por lo tanto, defendernos con las propias herramientas que tenemos. En el caso del Ministerio del Interior y particularmente del Gobierno, el Gobierno tiene una responsabilidad ante todos los chilenos y chilenas y, por lo tanto, tiene que seguir adelante. Buscar a las personas adecuadas, a la persona más adecuada para poder ejercer este cargo ante la renuncia al subsecretario, y estaremos muy atentos y atentas a la decisión que tome el presidente, porque es atribución exclusiva del presidente de la República determinar cuáles son los equipos que lo acompañan. Nosotros tenemos al menos convicción de que acá hay una decisión y hemos venido colaborando desde la Cámara de Diputados y Diputadas también para generar condiciones para mejorar la seguridad pública en nuestro país. Eso es la prioridad en este momento, y por lo tanto todas las acciones que se puedan tomar en función de fortalecer, y ahí usted habla de una oportunidad, bueno, si es una oportunidad habrá que tomarla como tal. No estoy diciendo con ello que las oportunidades se abran a costa de las personas. Sin embargo, lo que aquí queda es un cargo vigente, habrá que buscar a los mejores para poder ejercerlo,
y evidentemente seguir adelante, porque lo que no puede ocurrir es que un gobierno se paralice, mucho menos frente a una necesidad tan evidente de la ciudadanía como es la seguridad pública y garantizar herramientas para ello. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, compareciendo en la sede de Santiago del Congreso Nacional, hizo una declaración en torno, defendiendo la acción de la mesa de la Cámara en torno a las acusaciones constitucionales, pero luego fue consultada respecto a la renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se hizo efectiva mientras ella hablaba con los medios en el Palacio de la Moneda, en una breve declaración del subsecretario, donde reconoció que estaba siendo investigado por una denuncia grave y que además iba a demostrar su inocencia en el proceso porque estaba seguro de no haber cometido ninguna acción constitutiva de delito, dijo Monsalve. Así es. Bueno, de todas maneras siguen saliendo más detalles de la situación de la investigación, o al menos de lo que quedó plasmado en esta denuncia que ya sabemos la ingresa a la Fiscalía esta semana. Esta persona mujer de 32 años, que era una asesora directa del subsecretario, de hecho compartían cotidianamente y ya hay más detalles en la prensa que, claro, como no lo hemos confirmado independientemente, es preferible no mencionar. Pero lo que estamos ahora a la espera básicamente es que el gobierno va a tener que hablar de esta materia y decir, por ejemplo, con quién va a reemplazar al subsecretario Monsalve. Hay varios candidatos que están ahí discutiéndose. Nos imaginamos que habrá una decisión ahí importante por parte del gobierno y que debería ser comunicada en las próximas horas, porque todos sabemos que estamos en una crisis de seguridad y por tanto el Ministerio del Interior está jugando un papel clave en el combate de la delincuencia y por tanto es un equipo que no puede quedar descabezado, que tiene que continuar con este trabajo que hasta el momento había sido tan bien evaluado por parte de la gestión que había hecho el subsecretario Monsalve. Parecía muy claro cuando pasaba la 1 de la tarde, poco después de la 1 de la tarde, el Partido Socialista dio a conocer una declaración que no estaba dispuesto a ningún tipo de salvataje, ni rescate, ni nada. Eso abrió el camino muy rápidamente a la renuncia del subsecretario Monsalve. A esa hora ya se especulaba respecto de esta decisión del propio subsecretario, más allá de lo que el gobierno hiciera o que el presidente hiciera con su cargo, digamos, o con él. Y en la práctica, el subsecretario es militante del Partido Socialista y lo que en ese partido esperan es que el cupo sea llenado por un militante de su partido para no alterar los equilibrios en el gabinete. De no encontrar una persona en el propio Partido Socialista, tendría que haber un enroque mayor de modo de mantener esos equilibrios. En fin, son esas curiosidades, estratagemas, rarezas de la política que en momentos súper delicados como este, en momentos críticos, también se toman en cuenta, porque es parte de la estrategia de gobernar, el mantener a la coalición de partidos más o menos ordenada. Sí, y lo otro es que a lo mejor se va a aprovechar también el momento para a lo mejor cambiar algún subsecretario que no tenía una buena evaluación. Eso no lo podemos saber, a lo mejor va a haber un cambio mayor, aprovechando la coyuntura. Eso tenemos que esperar también para saber por parte del gobierno qué va a ocurrir, porque claro, se está presentando aquí una coyuntura bien dramática para el gobierno y bueno, a lo mejor la pueden aprovechar también para aquello y eso implicaría más tiempo, que es lo que está ocurriendo ahora. Probablemente hay negociaciones en curso para esos cargos, que son muy importantes. Fue informado en el transcurso de la semana, está diciendo en nuestra pantalla, que recordando lo que dijo el subsecretario Monsalve, el timing es, con todo respeto, pero bien desgraciado para el gobierno. Sí. Porque estamos ¿a cuánto estamos? ¿A 10 días de la elección? De las elecciones, en un momento... Estamos a 17 de octubre y las elecciones son el 26 y el 27 de octubre. Tiene que elegir un día para ir a votar, no hay que ir a votar los 2 días. Pero bueno, estamos a menos de 10 días de las elecciones municipales, entonces el timing complica todo, de alguna manera. Y en un flanco, que es la seguridad, que la oposición se ha encargado de denunciar y de atacar como mal resuelto. De hecho, habían pedido la renuncia de todo el equipo de Interior, incluyendo al subsecretario, así que también es un flanco que el gobierno tenía débil frente a la oposición. Hay impacto en el Palacio de la Moneda por todo esto, lo que se ha conocido lo informó el diario La Segunda en horas un poquito pasado el mediodía, adelantando lo que viene en su nota, su título de portada, que es esta investigación de la Fiscalía contra el subsecretario Manuel Monsalve. Valentina Godoy está ahí, en el epicentro de ese impacto. Valentina.
Sí, y acaba de subir al segundo piso a la oficina del presidente Gabriel Boric, presuntamente el ministro del Interior, o sea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, entró corriendo, tratamos de acercarnos a él, pero incluso dio unas zancadas para entrar rápidamente y obviamente no dar declaraciones. Cuando hemos conocido esta información y hemos escuchado la voz del propio Manuel Monsalve renunciando a su cargo en la subsecretaría, aludiendo a que su cargo era incompatible, precisamente por la supervisión que tiene el Ministerio del Interior de las policías, que son las que van a estar a cargo de las diligencias asociadas a esta investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte. Estamos a la espera de algún comunicado de la Presidencia de la República donde se informe quién será el sucesor de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior. Sabemos que cruzó hace poco rato la ministra Carolina Toá, vimos subir ahora, entrar desde el Ministerio de Justicia hacia La Moneda el ministro Luis Cordero, así que sabemos que por lo menos estas dos autoridades están en el segundo piso, suponemos que junto al presidente Gabriel Boric, esperando, como decíamos ahora, lo que se pueda comunicar respecto al sucesor. Ustedes hablaban de que la política es bien fría en esto, varios están haciendo estos cálculos respecto a qué partido debiera quedarse directamente con la subsecretaría del Interior. Se habla del Partido Socialista, se habla de subsecretarios del PS que están en otros cargos en este minuto, pero obviamente eso es algo que se debe estar zanjando en este rato. No, son varios los nombres que andan dando vuelta. Lo otro es que lo que decía la Mónica, o sea, hay una crisis de seguridad, hay un problema de seguridad, es el problema más acuciante para los chilenos. Estamos a 9 días de la elección municipal y regional y tampoco es que el gobierno tenga tantos días para tomarse en serio esto, porque lo más probable es que si no nombra a un subsecretario luego, la oposición va a empezar a decir que el gabinete de seguridad está encargado de la seguridad, está descabezado. El propio Manuel Monsalve ha dicho, tengo que renunciar para asegurar la continuidad del trabajo del gobierno. Entonces, la verdad es que tampoco es que sea un margen de demasiadas horas, creo, ¿no? Yo diría que no, yo diría que esta misma tarde vamos a tener resuelto este tema, ya sea a través de un comunicado o que alguien lo comunique formalmente, presencialmente, digamos. Yo creo que durante esta misma tarde y en las próximas horas debiéramos tener certezas, justamente porque se trata de un cargo que es especialmente sensible a una crisis de seguridad que se está viviendo el país y que el gobierno ha reconocido como tal. Así es que yo no creo que el gobierno deje pasar ni siquiera hasta mañana para comunicar esta información, y sabemos que hay reuniones en curso, así es que seguramente se está zanjando este tema en este preciso instante. Yo comentaba también junto a ustedes algo que puede ser un poco llamativo respecto a cuando las personas salen de sus cargos por algún hecho que va más allá de las presiones políticas que terminan obligándolos a salir, y no necesariamente es usual entonces que haya una ex autoridad comunicando que presentó su renuncia en una declaración en uno de los patios del Palacio de la Moneda, más allá de que Manuel Monsalve no da mayores detalles y que dice que cualquier otra declaración sobre este caso la va a dar fuera de la sede de gobierno. Es él mismo el que comunica su decisión de renunciar, la incompatibilidad que dice él existe entre su cargo y esta denuncia que se ha presentado en su contra, y cuando quedamos obviamente a la espera del detalle de parte de la presidencia respecto a quién va a ser el sucesor de Manuel Monsalve. La otra pregunta que queda dando vuelta es, el subsecretario Monsalve acá, el ex subsecretario Monsalve acaba de decir que se enteró durante la semana, ¿verdad? Eso fue, ¿no? Sí. Se enteró durante la semana. O sea, no se enteró hoy día en la mañana cuando le escribieron de la segunda diciéndole, sabía. Es bien difícil pensar que no se lo comunicó al presidente y que no se lo comunicó a la ministra del Interior. Por lo tanto, podemos asumir que el gobierno tendría que haber sabido durante esta semana, estamos a jueves, o sea, ya han pasado varios días desde que se presentó esta denuncia formalmente en la Fiscalía el 14 de octubre, o sea, el lunes pasado. Si eso es así, ¿es este el diseño de la Moneda para esta renuncia? Es decir, ¿se va a saber esto? ¿Va a estallar cuando la ministra y el subsecretario estén en una comisión en el Congreso y entonces el punto, la conferencia de prensa o la declaración va a ser en la Moneda con el subsecretario solo? ¿Es este el diseño que estaba preparado? Es difícil saberlo, pero al mismo tiempo, si hubo tiempo para preparar un diseño de salida, lo más probable es que el reemplazo o las posibilidades de reemplazo estén más o menos al alcance de la mano, porque si no sería muy difícil pensar que el gobierno perdió el tiempo, digamos, desde que se enteró de esto. El subsecretario no dijo me enteré ayer, dijo me enteré durante esta semana, es decir, 24, 48 horas. Digo, hay tiempo como para una respuesta o una reflexión o para un planteamiento estratégico como el que se requiere, ¿no? Claro, yo no sé qué margen habrá estimado el gobierno que tenía después de presentar esta denuncia
si es que tenían la claridad de que esto se iba a presentar o que se iba a dar a conocer en los medios durante esta misma semana. Quizás ese es un detalle que el gobierno no manejaba, no lo sabemos, y quizás creyeron que tenían algún margen de acción más extenso. Pero claro, el subsecretario del Interior lo que dice es que se ha presentado esta denuncia en su contra, que él se entera en el transcurso de esta misma semana. Eso es lo que da a conocer. Nosotros presumimos justamente que se le comunicó a la ministra Carolina Toá y al presidente Gabriel Boric mucho antes de que se publicara, o mucho antes en el margen de esta semana. Obviamente estamos hablando de que la denuncia se presentó el 14 de octubre, pero que no se enteraron obviamente por la prensa. Sabemos que se expandió un poco más esta información durante la mañana de hoy en La Moneda, pero el mismo subsecretario reconoce que él tenía esta información en el transcurso de esta semana. Yo les comentaba también antes algo que fue un poco llamativo durante esta misma semana, porque habíamos preguntado por la agenda de hoy del subsecretario, que estaba en esta subcomisión mixta de presupuestos, porque ayer el subsecretario se restó de una de las actividades públicas que tenía, que era el trabajo de la comisión de subsecretarios que estaban preparando las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Esta es una reunión que se hace usualmente antes de las elecciones, que siempre la lidera el subsecretario del Interior, y que el martes en la noche se comunicó que iba a ser liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Finalmente la lideró el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, no el subsecretario Monsalve. No se nos dieron mayores explicaciones. A mí me comentaron del equipo, no, que está enfermo, que por eso no había estado en esta actividad, pero no estuvo en esa declaración. Obviamente llama la atención, pero de todas maneras él hoy tuvo actividades públicas y, como hemos comentado, estaba sentado en una comisión en la sede del Congreso en Santiago, en la subcomisión mixta de presupuestos, dando detalles de los recursos para seguridad cuando sale esta publicación del diario La Segunda, y por eso también cuesta pensar que aquí había un diseño pensado en que él estuviera sentado en ese lugar cuando salía la publicación. Eso es al menos un poco raro. Sí, sabemos que el gobierno tuvo algún margen de acción, pero es improbable pensar que sabían que iba a publicarse hoy a esa hora y con ese nivel de detalle. Así que por ahí quizás el gobierno pensaba que había otro margen de acción. Será parte de lo que vamos a tener que reportear durante esta semana. Y también saber, por ejemplo, si es que le había comunicado formalmente y cuándo se lo había comunicado formalmente al presidente de la República, porque recordemos, Manuel Monsalve dio una declaración y después se retiró, no respondió preguntas, dijo que cualquier otro detalle lo iba a dar cuando no estuviera justamente en la sede de gobierno. Oye, vamos a escuchar nuevamente lo que dijo el subsecretario Monsalve. Ahora, a mí todavía los tiempos, Valentina, no me calzan. Es decir, me llama mucho la atención que si el subsecretario Monsalve dijo esto en algún espacio privado de La Moneda, tendrían que haber previsto que esto iba a ocurrir y que era mejor salir de inmediato. O sea, me extraña el tiempo que pasa hasta que esto sale en la prensa sin que ellos hubieran tomado la delantera en esa acción, que me parece que podría haber sido incluso, no sé, mejor hecha, sin esta situación tan tensa, sin como que el gobierno aparece como sorprendido por la noticia. Pero serán cosas que me imagino iremos averiguando más adelante. Escuchemos al subsecretario. Quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar, pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra, denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Rigurosa corbata negra, traje gris oscuro, el subsecretario Monsalve, para significar el momento severo que esto significa para el gobierno y, por cierto, para él como persona, como ciudadano, pero también como dirigente político. Es el subsecretario encargado de la pelea contra la seguridad. Normalmente se dice que el subsecretario del Interior es el hombre mejor informado o la persona mejor informada del país.
precisamente por los vínculos que tiene, los recuerda el propio Monsalve en su comparecencia, con las policías y con el Ministerio Público. En este caso, él ha debido enterarse de que hay una denuncia en su contra. Tampoco dice quién le informó exactamente, no se sabe cómo. Recordemos que la persona denunciante es una mujer de 32 años que trabaja en el gabinete del subsecretario del Interior, trabaja muy cercanamente con él. No está claro si fue ella misma, si fue un abogado, si fue de la Fiscalía o de qué manera se entera el subsecretario del Interior de esta denuncia en su contra que termina costándole el puesto. De todas maneras, era bien difícil que no se enterara porque el trabajo era muy cercano, muy estrecho. Así que era difícil que él no hubiese sabido de la presentación de esta denuncia. A lo mejor no supo exactamente cuándo se concreta, pero que algo iba a ocurrir era es difícil pensar muy que no, difícil ¿no? pensar que no se dio cuenta. Por eso que va a ser establecer la línea de tiempo, va a ser importante para ver cómo el gobierno sobre todo reaccionó a esta, que es sin duda una crisis política de todas maneras. Es decir, está teniendo que renunciar por delitos graves, por una investigación de supuestos delitos graves, una figura que era importante en materia de seguridad para el gobierno y que además es un flanco que tenía abierto ahí con la oposición, que vamos a ver también qué va a decir en esta jornada. Lo otro que llama la atención, Valentina, no sé cómo lo ves, pero tú cubres todos los días esta actividad del presidente. El presidente decidió hablar esta mañana y es bien difícil pensar que no sabía lo que estaba pasando, digamos. Y decide hablar y habla, básicamente lo que hace es criticar lo que pasó ayer en el Senado con la acusación constitucional contra el juez Sergio Muñoz, habló de la independencia de las instituciones, habló de que no se puede juzgar a los jueces por sus fallos, en fin, dio varias declaraciones en torno a eso. Es curioso que el presidente haya decidido hablar, comparecer cuando sabía que esto estaba a punto de ocurrir, digamos, supongo, ¿no? Es bien difícil pensar que no lo sabía esta mañana. Yo diría que ese es otro de las señales que nos hacen pensar que el gobierno pensó que tenía más margen en toda esta situación, porque es muy extraño que el presidente haya querido dar esta declaración, que fue una declaración súper potente, fue una crítica muy dura, que hace que el presidente se enfrente derechamente con la Cámara de Diputados y también con el Senado. Insinúa que la remoción de Sergio Muñoz se debió a que se estaba enjuiciando sus fallos y no por las causales de la acusación constitucional. Es una declaración muy dura de la que habíamos estado hablando sin lugar a dudas, por lo menos en esta edición de Teletarde, de no ser por esto, que fue lo que acaparó todo el tema. Y seguramente el gobierno, la dirección de prensa de la presidencia debe haber pensado que eso es lo que iba a ocurrir, y por eso yo creo que es una señal más de que quizás el gobierno pensó que tenía algún margen de acción un poco más amplio. Lo que sí sabemos es que el subsecretario del Interior no se enteró hoy de esta denuncia, lo sabía durante esta semana y presumiblemente se lo había comunicado a sus superiores también con algo más de antelación.